estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Wow, bendecido. Buenos días para todos. Buenos días para aquellos que nos están viendo a través de la internet. Nos gozamos en esta mañana. Nos gozamos en el Señor. Quiero darle gracias a todas las personas que nos han enviado correos. Los correos que hemos recibido esta semana, muy tremendos. Así que doy gracias al Señor porque yo sé que hay mucha gente que nos están viendo a través de la internet. Que esta y de la televisión también. Ayer entraron cantidad de llamadas de New Jersey, de New York, de Colombia. De Colombia entraron ayer en la tarde varias llamadas. Así que damos muchas gracias al Señor porque yo sé que la palabra está llegando. Llegando, la gente llamando y preguntando. Una persona llamando de Texas, haciendo preguntas que le interesaba el programa. Una persona que llamó que fue la primera vez que vio el programa porque no estaba trabajando y vio el programa de allá de New York. Lo vio la primera vez ayer y quedó fascinada con el programa. Así que damos muchas gracias al Señor porque yo sé que la palabra de gracia está llegando. Quiero recordarle los sobres del mes pasado que hicimos, las personas que hicimos el compromiso. Así que si usted hizo el sobre, lo marcó y puso su nombre aquí, le agradecemos porque estamos a principio de mes y necesitamos llenar el cometido, ¿ok? Así que muy bendecidos, contentas y ya estamos preparados para recibir a nuestro pastor. Pastor, por aquí. Bendecido. Thank you. Vamos a ir directo a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer el verso 26 primero. Que tú y yo lo hemos leído muchas veces. Y esto nos ayuda para poder entender el resto. Génesis es la clave. Y ahí en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y para aquellas personas que quizás estén por primera vez expuestos a este mensaje, lo que queremos hacer notar ahí que Dios desde el principio, su deseo y su voluntad era hacerte a su imagen y semejanza, de manera que tú y yo tuviéramos la misma autoridad y pudiéramos funcionar como dice ahí, y señoree, que no es otra cosa que reinar. En Génesis capítulo 2, en el verso 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Quiere decir que vemos dos bases ahí fundamentales para entender que el propósito de Dios desde el principio era que nosotros gobernáramos, que nosotros reináramos sobre todas esas cosas
Y eso lo podemos identificar, como aquí en Génesis 1:26 aparecen todas las cosas en las cuales nosotros estábamos supuestos a reinar o señorear. Podemos decir, yo no sé tú, porque fíjate que habla de la tierra en Génesis 1:26, estoy otra vez ahí. Habla de la tierra, habla de los peces del mar, habla de las bestias y de todo animal que se arrastra, y entonces podemos entender que si habla de la tierra era porque el hombre iba a estar en la tierra, ¿verdad? Entonces yo no sé si tú puedes identificar esto a la altura de Romanos 5:17. O sea, que el propósito de Dios desde el principio era que el hombre reinara en vida. Así es. Porque estamos hablando de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, después nos formó del polvo de la tierra para vivir en la tierra, pero una tierra entregada. O sea, que el propósito, diga conmigo, el propósito de Dios de siempre era que el hombre reinara en vida. Porque ahí está claro. Pero como reino al fin tenía su protocolo. Y este es el protocolo, Génesis 2, verso 17. Ahí vemos protocolo y vemos decreto. El decreto es este. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya hemos entendido que no está hablando de un árbol de fruta, sino de un árbol de conocimiento, y que no es un árbol como normalmente nosotros vemos en la naturaleza los árboles con las hojitas, sino era una entidad de la cual iba a vertir un conocimiento. El fruto ahí es el conocimiento, que en este caso es un conocimiento corrompido. Una vez el hombre recibió ese conocimiento corrompido, perdió el reinado. No pudo seguir reinando porque ya había sido vencido por el aparecido Satanás, que eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, donde Adán, que era el que poseía la autoridad sobre el reino, al ser vencido por Satanás, el reino pasó a otras manos. Y es el reino de las tinieblas que narra Colosenses capítulo 1. Lee conmigo aquí en Génesis 3, en el verso 9 o el 8, dice: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del mediodía, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. O sea, ahí nace la naturaleza, o una de las naturalezas del ser humano, de echar la culpa a otro de todo lo que nos pasa. O sea, no hemos terminado de aprender que nosotros somos responsables por nuestros actos, ¿verdad? Y que nadie puede intervenir en nuestras vidas a menos que yo le dé el permiso. Entonces, tenemos que ser responsables y admitir dónde nos hemos equivocado. Porque admitiendo eso no se trata de que Dios nos vaya a perdonar. Ya Dios, antes que nosotros cometiéramos el error, ya nos había perdonado. O sea, Él hizo una provisión para el pasado, el presente y el futuro. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros hagamos indebida en el futuro, ya eso está perdonado de antemano. Pero a nosotros eso nos trae consecuencias. Nos trae consecuencias, y entendemos entonces que no podemos echarle la culpa a la gente de las cosas que a nosotros nos pasan. Es una naturaleza caída, es una naturaleza adámica. La mujer que tú me diste, o sea, lo que le está diciendo Adán a Dios: esta mujer me la diste tú. Si me hubieras dado
otra diferente. Sí, y en estos días oí un chiste, te lo hago. Resulta que uno allá en Israel se encontró la botella maravillosa del genie, del hombre, del genio, y la frotó y le salió el monstruo ahí, y entonces le dijo, un deseo. Entonces este otro le dijo, pero ven acá, mi hermano, no son tres. Era medio cubano el que se encontró la botella. Le digo, no, pero ya eso ha cambiado, estamos en crisis, nada más te puedo dar uno. Dícele el tipo al genio, bueno, dime ¿cuándo puedo pedirte? No, ya pídeme, yo te lo hago enseguida. Que se acabe la guerra esta en el Medio Oriente, que haya paz entre los árabes, entre los judíos, una paz mundial. Entonces le dijo, no, eso está muy difícil. Pídeme otra cosa. Entonces le dice, bueno, que tú me des una mujer de buenas curvas, prudente, amorosa, leal, que no ande en fajatiña, que no me coja la cartera escondida. Que no me agarre la cartera, que me sea fiel en todos los caminos, que no me esté peleando en caso yo llegue a las 4, a las 5 de la mañana con peste a ron, a la vez con un poquito de pintelabio por aquí, no me pelee. ¿Tú crees que pueda tú complacerme eso? Y dice el genio, ¿cómo eran los países que tú querías que hubiera paz? ¿Qué te dije que íbamos a leer ahora? Vamos a leer Hechos capítulo 3. Sucio difícil, ¿no? Pero antes de leer eso, déjame leer algo que me cae así, ¿pa? En Pedro. A ver. El segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dios le entrega un reino completo a Adán, le comparte el protocolo. Parte de cómo funciona este reino es que aquí solamente puede haber el conocimiento mío. Y no puede haber otro conocimiento. El hombre falla en obedecer a ese protocolo, es vencido por Satanás. Entonces aquí en segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Oído, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Quiere decir que cuando Adán fue vencido, se convirtió en esclavo de aquel al cual él lo había vencido a él. Cuando un esclavo es esclavo, no es solamente él es esclavo, sino es esclavo toda la familia, todas sus posesiones pasan a las manos del que vence, el que se considera el Señor, el Master, el que más manda. Y en este caso, cuando Adán desobedeció a Dios y hizo una transgresión del protocolo del reino, la Biblia declara que el que es vencido de alguno se convierte en esclavo de aquel que le venció. Por lo tanto, todo lo que Dios le había dado a Adán ahora, oído, pasa a manos de Satanás. ¿Sí o no? O sea, a Adán le entregan todo, Génesis 1:26. Te hice a mi imagen y semejanza para que tú señores sobre toda la creación. Y aquí está el reino lo tiene todo. Pero hay una recomendación en el protocolo. En este reino solamente puede funcionar el conocimiento mío. Es lo que le está diciendo Dios. Va a venir un conocimiento extraño, yo no quiero que tú lo recibas porque el día que eso pase vas a perder tu reinado. Va a haber una separación a causa de la transgresión, a causa del pecado, y aunque tú no vas a poder funcionar como tal. Porque va a haber una pared, esa pared se va a llamar transgresión, va a llamarse pecado. Nosotros somos espíritus,
pero es como un cargador de batería, que la batería es buena, pero necesita un cargador. Si no hay el cargador, ella se desgasta y no sirve para nada. En este caso, como nació una pared intermedia entre Dios y nosotros, la autoridad en el espíritu que nosotros podíamos desarrollar, la perdimos. Nos convertimos en esclavos de Satanás. Y vamos a leer Lucas 4 y después vamos a Hechos capítulo 3. Lucas capítulo 4. Verso 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo, o lo invitó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento, ¿qué? Todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso es una declaración legal. O sea, él no está mintiendo, él no está, aunque él en la palabra le pone la etiqueta de padre de toda mentira, ahí él no está mintiendo. Cuando él venció al diablo, utilizó a doña Eva para llegar a Adán, y Adán desobedeció lo que Dios le había advertido. Entonces todo lo que Dios le entregó al hombre, que fue el dominio de toda la tierra, al convertirse en esclavo de Satanás, todo lo que el hombre tenía pasó a manos de Satanás. Y ahí comienza el sistema malo, perverso, actual, donde tú y yo tenemos que hacer para desligarnos de ese sistema. Ahí en Hechos capítulo 3, no sé si quiere, apunta un reino delegado primero, reino perdido segundo, reino rescatado. Jesús rescata el reino para que el reino entre en función. Estamos en esa etapa de trabajando, laborando, camellando con todos los medios que lleguen a nuestras manos para poder restaurar, no rescatar, ya está rescatado, sino restaurar ese reino. Estamos en esa batalla, pero como vimos la semana pasada, uno no puede reinar con mente de perro muerto. Tiene uno que renovar la mente de manera que uno pueda pensar como Dios piensa. Ahí en Hechos capítulo 3, verso 21, dice: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que está siendo restaurada, aunque ya ha sido rescatado, es el reino. Entonces, claro, nuestras conciencias les es difícil, con toda la mala información que hemos recibido desde niños, de las escuelas, en la familia, en el vecindario, pensar de esta manera. Pensar de que sí, Dios nos ha entregado el reino para que nosotros lo gobernemos. Apocalipsis 1. Juan, hey. Número, te voy a hablar otra vez en norteamericano. Número 1. Ya me dijeron la semana pasada que te había cogido a ti para el tren. Me mandaron un texto. ¿You entender? Sí. 1:6.
Dice, y nos hizo. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Ahora diga conmigo, ya yo lo era. Ya yo lo era. Entonces ha llegado el tiempo de restaurar lo que ya tú eras. Primera de Corintios 13. Mira, esto es lo que nos hace falta. Primera de Corintios 13, verso 11. Recuerda que la entrada al reino amplia y generosa es como dice la palabra, que es de esta manera, de la manera en que Dios lo ha establecido. Primera de Corintios 13, verso 11. ¿Lo tiene? Ok. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí está haciendo una analogía espiritualizando esto, no está hablando, está usando la comparación o el símbolo del niño con nuestro crecimiento espiritual. O sea, el niño cuando es niño de tamaño habla como niño, piensa como niño, razona como niño. Nosotros cuando éramos niños en el espíritu, que estábamos hacía poco en el negocio de la Biblia y de Jesucristo y de la palabra, hablábamos cosas de niños, porque éramos niños, éramos niños. Pero se supone, por la palabra, que según va pasando el tiempo vayamos creciendo, vayamos madurando. Y cuando hablamos de ir creciendo, lo volvemos a llevar al simbolismo del niño en tamaño, que él va también creciendo. Y va primero a la elemental y después va a la secundaria y después va a la universidad. Y creció y maduró. En el caso espiritual, nosotros llegamos un día a, ¿cómo se llama?, al conocimiento del Evangelio, y podíamos haber sido santeros o brujos o un abogado o un doctor o un dentista o un industrial. Cuando llegamos como niños en este asunto. Podemos ser un cantante famoso inclusive, pero cuando llegamos aquí llegamos como niños. Y se nos puede pasar por alto tanto de parte de Dios como de los líderes de la iglesia, como de la gente de la iglesia, se nos puede pasar por alto cuando estamos recién llegados, que nos comportemos de cierta forma y de cierta manera. Pero hay un tiempo en que ya no es permisible. Y si la persona insiste en comportarse de esa manera, uno tiene que dejarla tranquila, porque aquí cada cual tiene su cruz que llevar. Entonces, cuando yo comencé en los caminos del conocimiento de Dios, yo me comportaba de una manera. Tú también. ¿Verdad que sí? Tú hablabas de una manera, pensabas de una manera, pero tú has ido creciendo y se supone que ya no opere uno como cuando empezó. ¿Estamos? Aunque tú veas gente, tú no puedes nunca caer en el error de medirte tú por otra gente. Así es. Porque eso no nos lleva a nosotros como personas individuales a ningún lugar. Yo no puedo decir, es que yo fallé en esto, pero mira fulano lo que hizo. No, eso a ti no te importa lo que hizo fulano. Porque caemos entonces en la naturaleza de la mujer que tú me diste, la serpiente que tú creaste. Entonces se convierte todo en echándole la culpa a todas las demás personas y no tomamos responsabilidad de nuestros actos. No es cuestión de que Dios nos perdone, sino cuando nosotros declaramos y confesamos nuestro error para enmendarlo, no solamente se sana nuestra conciencia y nos dice nuestra conciencia, bueno, ya tú entendiste que lo que hiciste no estaba bien hecho, de ahora en adelante vamos a ir tomando ajustes, sino que Dios también dice, ya está cambiando. No es para perdonarte, sino para entender que según tú vas creciendo, puede delegarte mayores cosas. Entonces dice en el verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. Estoy leyendo el verso 12. Mas entonces tenemos que buscarle la aplicación correcta a esa palabra entonces. Entonces, ¿cuándo?
después. ¿Ve? Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Importante lo que vamos a leer ahora. Pero entonces ¿qué? Cuando crezca, cuando ya sea hombre maduro, entonces ¿qué? Conoceré como fui conocido. O sea, cuando tú creces en el conocimiento, entonces tú llegas el momento de que tú te conoces a ti mismo como fuiste conocido al principio. ¿Cómo fue que tú fuiste conocido al principio? Creado a la imagen y semejanza de Dios para señorear en toda la tierra. Qué bueno. Aunque lo que tú estés viendo alrededor tuyo como que no cuadre conforme a eso. Pero la palabra, que es máxima autoridad y es fuente de todo poder, si nosotros insistimos en la palabra, esa palabra va a ir cambiando lo que nos rodea. ¿Estamos? Lee conmigo en segundo libro de Samuel, vamos a dar una repasadita ahí. Segundo libro de Samuel. Capítulo 9. Y ya cuando lo tenga, vamos a ir a un momentico, no por mucho tiempo, a 1 Corintios 10, y te recuerdo algo. Primera de Corintios 10, vamos a leer eso primero, antes de ir allá al segundo libro de Samuel. Vamos a leer el verso 1. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos? Este es Pablo hablándole a la iglesia que está en Corintios, la primera carta. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, la unción. Me gusta darte un tiempo para que puedas visualizar eso. La roca caminando atrás de ellos, siguiendo y fluyendo agua cada vez que era necesario. Pero de los más de ellos, ¿qué pasó? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, aquí es donde quiero prestar la atención, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Esto que vamos a leer ahora, segundo libro de Samuel. Cuando lo leamos, lo vamos a ir leyendo, vamos a ir trayendo revelación a este libro, a este pasaje tan poderoso. Vamos a ir entendiendo que esto está aquí como ejemplo para nosotros. ¿Por qué como ejemplo? Bueno, lo volvemos a repetir. El que logra entender el símbolo, comprenderlo, descifrarlo, eso lo lleva a la verdad. ¿Por qué? Porque el símbolo se trata de cosas. Entonces, cuando yo quiero entender algo espiritual, lo llevo al símbolo. Entonces el símbolo, como es cosas palpables que se pueden visualizar, al visualizarlas, la llevo como paralelo a la gracia, al mundo espiritual, y comprendo qué es lo que Dios me quería decir. ¿Estamos? Entonces esto es símbolo, mira. Verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David. Entonces, tú ya deberías tener, pero si no lo tienes, te doy chance para que lo tengas. Y los que están nuevos y los que nos sintonizan por primera vez, que aquí, por cuanto esto es símbolo, vamos a identificar los personajes de este lugar y los vamos a espiritualizar para que podamos entender el pasaje. ¿Ok? Dijo David, diga por ahí, David, Dios. David es Dios ahí.
Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Saúl es el sistema. Por amor de Jonatán, Jonatán es Jesucristo. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Siba es el Espíritu Santo. Hay gente ofendida porque yo dije que el Espíritu Santo era nuestro sirviente. Gente que llama, que no entiende. Son gente inmadura. Pero bueno, están viendo. Están viendo la televisión, llaman y dicen: oye, ¿cómo van a decir que el Espíritu Santo es nuestro sirviente? Él es el que nos sirve a nosotros. Nos revela, nos ilumina, nos inspira, nos enseña, nos ayuda. Dios no te ayuda. No pierdas tiempo en eso. Si te está ahogando en la piscina, no llames a la policía. Llamas a alguien al rescue. Entonces, cuando tú necesitas ayuda, no llames a Dios. ¿Llamas a quién? Que Él te ayuda a que tú hagas. No va a ser por ti. Él te ayuda. Te da claridad de mente, te da sabiduría para pensar y tomar decisiones. Te ayuda. En medio de la debilidad tú te haces fuerte, te ayuda. Te reparte la unción que destruye yugo, levanta carga, para tú poder atravesar las situaciones que se te presentan. Él te ayuda. Pero tienes que trabajar en romper esa mala asociación de estarle pidiendo a Dios que te ayude. O Él no te ayuda. Mejor marcas entonces 1-800 te ayuda. O sea, el Espíritu Santo es nuestro servidor. Ponlo por ahí hasta que tú lo creas. El Espíritu Santo está ahí para servirte. La unción está ahí para servirte. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a Dios, a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y respondió: ¿tu siervo? El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Qué dijimos que Lodebar era qué? Bien malo. Bien malo. Ahí vivía este muchacho. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset. ¿Qué quiere decir Mefiboset? Uno que necesita que le cubran la vergüenza o que tengan misericordia. ¿Con quién simbolizamos a Mefiboset? Con nosotros. Nosotros necesitamos misericordia. Romanos capítulo 11, y vamos después otra vez ahí. Romanos capítulo 11. Verso 30. Romanos 11, verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiere decir que ya alcanzamos misericordia, dejamos de ser Mefiboset. O sea, cuando la gente le dice a Dios: ten misericordia de mí, ya la tuvo. Entonces Mefiboset, verso 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán,
hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Te acuerdas cuando Dios te llamó? Oye, por favor, tú no fuiste a ningún lado a buscar a nadie. Acuérdate, porque dice la palabra, yo no estoy hablando de los religiosos, cómo manejan este asunto, pero dice la palabra que nadie puede venir a Jesús si el Padre que lo envió. A ti te trajeron, a mí también. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor como Adán, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, oído, y te devolveré o te restauraré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Reino restaurado, o sea, David conquistó para restaurar, y aquí conquistó y se lo está entregando a Mefiboset, o es su lugar a nosotros, que estábamos fuera, necesitábamos misericordia, él tuvo misericordia y ahora nos invita a sentarnos a su mesa. ¿Cuántas veces? Siempre. Para devolvernos. Tú lees la palabra y te devolveré. ¿Lo lees o no? Para devolvernos, diga conmigo, para devolverme, para restaurarme. Ahora mira, donde uno no puede fallar. Verso 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces vemos la analogía clara de por qué nosotros no estamos reinando en vida al nivel que Dios lo desea. Porque tenemos una mente como un Mefiboset de perro muerto. O sea que no nos merecemos. Diga conmigo, yo me lo merezco todo. Yo me lo merezco todo. No por mí, sino por lo que Jesús hizo por mí. Todo, diga, todo me lo merezco. Dios me ha hecho apto. Verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras. Él está hablando a Siba, al Espíritu Santo. Tú a Mefiboset le vas a labrar las tierras. Voy otra vez ahí. Entonces el rey llamó a Siba, o sea, Dios llamó al Espíritu Santo, siervo, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, ¿no te luce eso? Me gusta llevarlo al paralelo de Juan 16, donde Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, y si me fuere os dejaré otro consolador. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, Él les servirá a ustedes. Pero para esa verdad hay que dejar de ser niños, hay que crecer, para entonces conocerme como fui conocido. ¿Cómo yo fui conocido? Como un rey en un reinado desde el principio. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Pon ahí siervos, ahí mira, ángeles. ¿Sí? No dejemos fuera a los ángeles. Ahí los siervos, esos son los ángeles. Y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Diga, reino restaurado. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre
a la mesa del rey, aunque estaba lisiado de ambos pies. Vamos al capítulo 4. Tú ves el símbolo, lo ves claro, porque al ver el símbolo claro, eso te lleva a conocer la verdad. Porque el símbolo lo puedes visualizar. Verso 4 del capítulo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, y Jonatán y su nodriza, identifica la nodriza como Adán, le tomó y huyó. Tenía miedo. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño. ¿Tú lo visualizas? La criada o la nana con el niño corriendo. ¿Eh? Visualizas a Adán contigo adentro. Adán contigo adentro. Entonces se cae Adán. Me caigo yo. Me caí yo también. Adán era la nodriza. Así llegamos nosotros al Evangelio de la gracia, y lo que no es permisible es seguir así, caído. Entonces dice, y quedó cojo. Mira el nombre, su nombre era Mefiboset. Lee conmigo en Lucas 15. Cuando tú aprendes a interpretar símbolos, oye, la verdad se te hace clara. Lucas capítulo 15. Voy a parafrasearte para no usar mucho tiempo ahí. Esta es la parábola que llaman del hijo pródigo. Pero ahí no habla de hijo pródigo. Ahí habla de un padre que tenía 2 hijos. Y él le repartió la herencia a los 2. Uno fue, lo malgastó. Compró muchas casas en Fort Myers. Perdió el dinero. Y volvió en sí. ¿Por qué vuelve en sí una persona? Porque tiene algo que lo hace recordar de dónde vino. Entonces el muchacho volvió en sí porque había estado en la casa del padre. Cuando tú das el paso que le han puesto tantos nombres a convertirte, a recibir al Señor, a tu Salvador, tú lo que estás es volviendo en sí y regresando al lugar de donde tú saliste. Y entonces ahí él vuelve en sí el muchacho, va a la casa de su padre porque sabe que allí hay abundancia de pan. Y verso 20, me gusta esta parte tanto. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a... Ahí tienes otro Mefiboset, que necesitaba ¿qué? Misericordia. ¿Y corrió quién? El padre. ¿Viste que tú no andabas buscando a nadie? Que él era el que andaba buscando a ti. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué le hizo? Le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y hagamos fiesta. Ahora, vamos otra vez a Apocalipsis 1, Revelaciones 1. Y vamos a leer en hebreo una cosita también ahí. Voy despacio. ¿Sí o no? Sí. Sí.
Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y ¿qué más? Sacerdote para Dios su Padre. Ahora, entiende otra cosa aquí, que el asunto del sacerdocio en el antiguo pacto era indispensable que la persona viniera de la tribu de Leví. En el caso de Jesús, Jesús no era de la tribu de Leví, tú tampoco. Quiere decir, oído, que tú fuiste hecho sacerdote, oído, según el orden de Melquisedec. Oído, solamente un personaje en la Biblia carga esos títulos todos al mismo tiempo, Melquisedec. Vamos a leerlo, Génesis. Génesis, capítulo 14. Capítulo 14. ¿Tiene? ¿Tenlo ahí ya? ¿Tiene? Vamos a leer el verso 18. O sea, cuando esto está sucediendo, todavía Moisés no ha aparecido. Todavía la ley no ha sido dictada. Todavía no había templo. Todavía no habían sacerdotes. Todavía las tribus o las diferentes familias, que eran 12 tribus o 12 familias como tal, no existían. Está Abraham ahí, pero no está Moisés, no está Jacob, no está José, no ha habido nada de eso. Quiere decir que todavía no está el protocolo del reino funcionando conforme a la ley. Y entonces aquí en el verso 18 dice, entonces Melquisedec, ¿rey de dónde? O sea, ya es rey el hombre, ¿sí o no? De un lugar que no le falta nada ni tiene nada roto, porque los reinos lo tienen todo. Pero mira lo otro. Y del Dios Altísimo. La palabra Altísimo ahí viene de la palabra hebrea Elohim, que es el Dios más alto que todos los dioses. Y que Él hace como a Él le place, por su soberanía. Quiere decir que si Melquisedec era sacerdote, pero no había todavía la tribu de Leví, Melquisedec fue sacerdote conforme al llamado del Elohim, que era el Dios Altísimo. Tú tampoco eres de la tribu de Leví. Quiere decir que si a ti y a mí nos hicieron, oído, reyes y sacerdotes, fue conforme al orden de Melquisedec. ¡Qué bueno! Gracias. Dos títulos, o sea, aquí no estamos hablando de reyes solo, ni estamos hablando de sacerdotes solo, estamos hablando de dos títulos, que en el Antiguo Testamento para tú poder ser llamado sacerdote, tenías necesariamente que haber nacido dentro de la tribu o, me explico, la familia de Leví. Leví eran los únicos que podían ser sacerdotes. Si tú eras de otra tribu, podías dedicarte a otra cosa, pero no al sacerdocio. Había una tribu que era la que se encargaba de desmontar el circo, el tabernáculo, que era como si fuera un circo, y llevarlo y traerlo y moverlo. Esa era otra tribu. Pero los sacerdotes, única y exclusivamente, Leví. Lee conmigo Hebreos 7. Gloria a Dios. Vete a ver despacio y tú estás ahí en silencio, está bien. Tremendo. Americano, ¿tú comprendes? Todo. Ok. Sí. Hebreos 6. Primero dije 7, ahora dije 6, después te voy a decir 80. Hebreos 6, verso 13. Porque es que tú no sabes una cosa que a mí me está pasando aquí. Que yo te digo Hebreos 7, pero cuando mi esposo aquí me dice, no, ve allá primero.
Entonces tú cógela conmigo, no hay problema. Yo no la puedo coger con él. Gloria a Dios. Bueno. Hebreos 6, verso 13. Con dedicación vamos a leer esto ahí. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, Dios mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, o sea, no solamente te bendeciré, sino lo haré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado ¿con qué? Alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, oído, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Quiere decir que esta segunda parte, los herederos de la promesa somos nosotros. Entonces cuando Dios decidió jurarle a Abraham, le juró por él mismo. Pero cuando Dios decidió jurarnos a nosotros, no juró por él mismo. Juró por dos cosas. Aleluya. Quiere decir que el juramento tuyo es mejor que el juramento de Abraham. Gracias a Dios. Hay que leerlo despacio. Yo estoy aquí casi amarrado. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más, o sea, Dios quiso mostrarte a ti más que lo que le mostró a Abraham. Gracias, Señor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ya no es Abraham, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, punto y coma, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra conciencia, oído, y que penetra hasta dentro del velo, oído, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, a Jesús no le toca sacerdocio porque viene de Leví, sí, porque Jesús venía de Judá. A Jesús le toca sacerdocio por la soberanía y porque a Dios le dio la gana llamarlo a sacerdocio de la misma manera, entiéndase así, que llamó a Melquisedec cuando no existían las tribus, y de la misma manera que te llamó a ti al sacerdocio, no siendo tú de ninguna tribu. O sea, lo que Dios te está diciendo en esta mañana es, yo te hice sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Qué bueno! Aleluya. Gracias a Dios. Y las únicas dos cosas que entran adentro del velo, Gracias. lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Esto es muy rico. Sí. Gracias, Jesús, que nos hiciste aptos. Esto es muy rico. Esto es muy rico. Por eso hay cosas que hay que entenderlas y grabarlas. Tú tienes que entender, aunque tu mente te lo requiera rechazar, que el Espíritu Santo es tu siervo. Gloria a Dios. Y te da pena. Ay, me da pena hacerlo mi siervo, estarlo molestando tanto. Bueno. Conmigo que no dé ni abasto. Hebreos ¿qué? 10. Verso 19. Estas son las dos cosas por las cuales Dios juró a ti y a mí. Maravilloso. O sea, que a mí Dios no me juró por él. Me juró por dos cosas. Que dice él en la palabra, que es mucho más abundante. Y que son inmutables, en las cuales Dios no puede mentir. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, primera cosita, por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Segunda cosita, esto es
de su carne. O sea, cuando a ti te juraron por la promesa, Dios juró fue no por él. Él no dijo, lo juro por mí. Él dice así, te hago heredero de las promesas y juro por el cuerpo partido y la sangre derramada de mi hijo. Bueno, gracias a Dios. ¿Podrá fallar eso? De ninguna manera. Gracias. Primera de Corintios 15. Aleluya. Primera de Corintios 15. O sea, ahí en Lucas 15 vemos el simbolismo de la restauración. Porque ahí fíjate cuántas cosas le restaura Dios a ese muchacho que necesitaba misericordia. Le da un anillo, reinado, y le da vestiduras reales, las dos cosas. O sea, ahí tú ves el simbolismo, el prototipo de vestiduras sacerdotales. Oído que, si tú escudriñas un poquito allá en el libro de Levítico, para ver la sombra. No para que vayas a hacer lo que dice, para justificarte por lo que dice, pero para que veas la sombra. Por ejemplo, ellos preparaban un aceite especial, que era llamado el aceite de la Santa Unción. Diseñaban un perfumador, no podía ser el que cargaba el tabernáculo, tenía que ser un individuo que Dios le había dado una sabiduría especial para preparar perfume, y por medida, y ahí cogían un hin de aceite, que es 1 litro, de aceite de oliva machacada, y le echaban canela aromática, y le echaban cálamo aromático, le echaban almendra aromática, y componían ese perfume, y Dios ponía su unción en el perfume, en el aceite. Entonces venían las vestiduras de sacerdote, porque ahí especifica que después que está hecho ese aceite especial, vamos a leerlo y vamos a regresar aquí. ¿Ves? Tengo que ir para allá y para acá, y para aquí y para allá. Éxodo 30. Éxodo 30, ve. Follow me. Follow me. Porque tengo que decirte esto para que tú lo visualices y entiendas lo que te voy a decir después. Y él me ayuda a ir de aquí a allá. Él es mi servidor, él es el que me sopla y me dice, no, léele esto antes que le leas lo otro. Qué bueno, gracias a Dios. Él me está sirviendo en esta mañana, ¿ves? Qué bueno. Éxodo 30, verso 22. Sí, ya se fue el tiempo. Ahora, what time is it? 12. Se fue la hora completa. Tan rico. Sí, por ahí para abajo. Éxodo 30, verso 22 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática la mitad, o sea, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, o sea, 1 litro. Y harás de ello el aceite de la Santa Unción. ¿El aceite de qué? Ahí. Superior ungüento. Según el arte de quién. ¿De él ahí? ¿Qué? Del que fabrica el perfume. Dios le dio una sabiduría, una unción especial para que esa persona preparara ese aceite de la Santa Unción. Dice, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Oído. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Oído, sobre carne de hombre no será derramado. Ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros.
Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Quiere decir que el aceite no se le puede echar a los cubanos. Ni a los venezolanos tampoco. No. ¿Viste? Pero aquí hay como una aparente contradicción. Porque primero te dice que unja a Aarón y a sus hijos. Después dice que el aceite no se puede echar en la carne de ningún hombre porque lo declara maldito. Y el caso está en que lo que se ungía con aceite eran las vestiduras. No la carne del hombre. ¿Tuviste el gorro ese que tiene el Papa? La mitra. Eso viene de ahí. Tenían su gorro, todos tenían una barbita y unas vestiduras. Y el aceite donde se echaba era por la mirra y él bajaba por las barbas, por las vestiduras que le tapaban todo así y salpicaba. Como muestra ahí la mirra, allá en el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como la unción sobre la cabeza del sacerdote que desciende por la gorra, las barbas y al borde de sus vestiduras. Quiere decir que según él va caminando, va salpicando por donde camina. Ahora, vamos a regresar donde estábamos. ¿Dónde estábamos? 1 Corintios 15. ¿Te creíste que se me había olvidado, no? 1 Corintios 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, diga Adán. También por un hombre, diga Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren o todos se caen. ¿Te acuerdas de la nodriza? Ahí, mira. También en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando la obra esté terminada, cuando entregue el reino al Padre. Ah, ¿viste? Mira, dice, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre. Quiere decir que, volvemos al principio, trasládate conmigo allá, reino delegado en Adán. Creado a mi imagen y semejanza. Aquí tienes toda la tierra para ti. Reino perdido por la transgresión. El diablo se lo dijo a Jesús, todos los reinos de la tierra me han sido entregados y a quien quiero ya los doy. Ahora Jesús viene y rescata el reino. ¿Viste? Ya está rescatado, mira. Cuando él terminó la obra, rescató el reino. ¿Y qué hizo con el reino? Se lo entregó a Dios Padre. Cuando haya suprimido, y entonces cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, oído, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, oído, y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Pregunto yo, ¿acaso Jesús ya no venció la muerte? Entonces quiere decir que él iba a reinar, oído, hasta que pusiera todos los enemigos debajo de sus pies. Pero como ya él venció a todos sus enemigos y los puso debajo de sus pies, que no es otra cosa que la iglesia. ¿Aló? Es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, los pies de Jesucristo es la iglesia. Puso todos los enemigos debajo de sus pies, entonces él cesa de reinar para que reine otro. Entonces me hace a mí rey y sacerdote para que yo pueda reinar en su reino. ¡Qué bueno! Porque él reina hasta que venciera la muerte, que era el último enemigo. Y el mismo Pablo dice, oye, ¿dónde está muerte, tu aguijón? Oye, ¿dónde está sepulcro, tu victoria? Si ya yo estoy completo, a mí no me falta nada. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Diga, ya fue destruida. Oído, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, oído, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, que es rico, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Bueno, Dios se lo entregó, Él lo sujetó todo, se lo entregó a la iglesia y dijo, pero no podemos sujetarlo todo menos al que me sujetó a mí primero. Lee conmigo en Efesios 4. Entonces, el hecho de que algunas personas no estén reinando en vida, y vuelvo a hacer la advertencia, reinar en vida. Tú puedes reinar en vida teniendo un peso en el bolsillo. O nada. Porque el día que tú cambies por tener un peso, tú no estás reinando en vida. Lo rico es que tú seas el mismo con un peso o sin el peso o con 1 millón. así es. Qué bueno. Que tú puedas reinar sobre las emociones. Así es. Que tú puedas reinar sobre la traición, sobre el egoísmo, sobre la envidia, sobre el celo, sobre el pleito, sobre el bochinche, sobre la discordia. Tú puedes reinar sobre esas cosas. Eso es reinar en vida. ¿Ves? Porque esas cosas te llevarán después a tener cosas mejores porque Dios te las va delegando. ¿Qué dije? ¿Romanos qué? Ah, perdón. Efesios 4. ¿Viste? Nadie me corrige, ¿tú viste? Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Desvístete. Desvístete. Desvístete del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es lo que estamos haciendo aquí hoy. Este verso 23. Renovando nuestra mente. Y vestidos, ¿viste? Para poderse vestir aquí primero, ¿qué? No se puede poner una ropa limpia y planchada arriba de una ropa mugrosa y sucia. Y vestidos del nuevo hombre, ¿oído? Creado según Dios, en la justicia, santidad, la verdad. ¿Hacia dónde cuando leemos ahí, vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, hacia dónde nos está lanzando? Al origen. Que te vista, dice. Dice que te vista. ¿Cómo? Que te vista conforme como te vistieron. Tú estabas vestido de una manera antes y de momento te ensuciaste todas las ropas. Ahora uno no puede reinar con toda esa mano de trapo encima. Hemos regresado a la casa de nuestro padre y ahí nuestro padre lo primero que hizo fue, oye, para que esta gente pueda funcionar, vamos a leerlo, Lucas 15, ven. A ver una cosita aquí. Ya casi nos vamos ya. No, pero que tú te crees que tú es un cassette que está hablando. Oye, americano, go home. Yankee, go home. Él cree que tengo un cassette puesto aquí. Tú tranquilo, mijo. Lucas 15, verso 22. Léelo ahí, a ver. ¿Qué dice? Pero el padre dijo a su siervo, sacad, ¿qué? Porque primero él te tiene que devolver lo que tú perdiste, que fue tu señorío, para señorial, tu capacidad sacerdotal. Y lo primero que te restaura es la vestidura sacerdotal. Oído. Así como la autoridad, el poder y la unción estaba sobre la vestidura del sacerdote, tanto es así que cuando Aarón, mira que Aarón hizo cosas malas y no le pasó nada porque tenía las vestiduras. Cuando ya Dios lo quiso sacar de circulación, lo mandó a un alto monte y le dijo, quítate la vestidura. Y cuando se quitó la vestidura se quedó muerto. Diga, porque el asunto estaba en la vestidura. Bueno, en el caso tuyo es igual. A ti lo primero que te han restaurado es el vestido. ¿Ves? Para que la unción y el poder vaya sobre ese vestido. Gracias a Dios. ¿Ves? Lo primero, vestido. O sea, tú no puedes reinar ni, oído, una vez más,
Poseer. Tú no puedes tener posesión si primero no tienes posición. Se parecen mucho las dos palabras, pero no es igual. Posición es que has tenido acceso, entrada con libertad al lugar santísimo. Ya no hay que esperar una vez al año ni que nadie haga nada por mí, ya está hecho. Porque cuando Él me fue a jurar su promesa, me la juró por dos cosas: la sangre derramada y el cuerpo partido de su Hijo. Dice ahí que son las únicas dos cosas que entran hasta dentro del velo. Entonces, como Él me juró a mí por esas dos cosas y las dos cosas entran hasta allá, entonces yo puedo tener libertad para entrar hasta allá. Cuando yo entro hasta allá, yo tengo que ejercer mi sacerdocio. Y mi sacerdocio no es pensar, sino es hablar. Hablar. Cuando tú hablas, tú le ordenas a las circunstancias que vayan cambiando. Lo segundo que te dan es el anillo, reinado. Pero lo primero es sacerdocio. Y vamos a ver si de momento por allá, un par de semanas o 3, Dios hace la curva y dejamos un poco reino y nos metemos más al sacerdocio. ¿Estamos? Ok, ¿dónde vamos ahora? Para la casa. No, lee conmigo Isaías 58. Isaías 58. Entonces tú eres sacerdote. ¿Cómo te hicieron sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Isaías 58. Vamos a leer el verso 6, hablando del ayuno que Dios escogió. 58:6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, no es que le prohíbas comer en el ayuno, sino más bien que partas el pan con el hambriento. Y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu ¿qué? Imagínate, la justicia de Dios delante de ti y la gloria de Él es tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá a Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad, si fuera alguna, será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, oído, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada y de restaurador del reino de Dios. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir como sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Bueno, los declaro muy bendecidos a todos, los declaro completos, que no les falte nada, y meditando en este mensaje, de manera que puedas conocerte tú como fuiste conocido. Amén. Bendecidos todos. Nos volveremos a ver algún otro día.